Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica y que comenzamos mostrándoles el acuerdo al que llegó el gobierno con la CUT por el salario mínimo. Específicamente, el alza que va a tener eventualmente desde el próximo 1 de mayo y que se extiende hasta julio de 2024, para cuando se llegue a la emblemática cifra de 500.000 pesos, siempre y cuando se apruebe el proyecto de ley que debe ser enviado al Congreso. Así va a ser el desglose. Hoy, en abril, el salario mínimo está en 410.000 pesos. Para el 1 de mayo subiría a 440.000. El 1 de septiembre sería de 460.000 pesos. Y si en 2023 la inflación supera el 6%, desde el 1 de enero sería 470.000, pero con esa condicionante. Para así llegar a julio de 2024, el primer día de ese mes, a 500.000 pesos. Es decir, si se cumple este cronograma, el alza nominal medida en pesos sería, entre hoy y en 15 meses más, que es el 1 de julio, de 22%. Me parece que es la mayor alza nominal desde que hay registros del salario mínimo. Belén Vázquez tiene todos los detalles. Aumento escalonado, medidas de apoyo a pequeñas empresas y resguardo en caso de que la inflación sea mayor a la proyectada. Esos son algunos de los puntos del acuerdo de salario mínimo alcanzado por el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, que adelanta en un año la meta de los 500.000 pesos. Y lo que hoy día se ha hecho es anticipar, ¿cierto?, un año el cumplimiento de dicho compromiso. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, vivimos un periodo de ajuste económico importante con altas tasas de inflación, debiendo los trabajadores soportar directamente la pérdida del poder adquisitivo durante este periodo. El proyecto contempla que desde el 1 de mayo el sueldo mínimo suba de 410 a 440.000 pesos, en septiembre llegue a 460 y en julio del próximo año alcance 500.000 pesos. Lo queremos hacer con responsabilidad y gradualidad para poder cuidar y fomentar también la formalización y generar mejores empleos en nuestro país. Al igual que en la negociación pasada, este acuerdo contempla un incremento en caso de que la inflación sea mayor a la prevista. Si este supera el 6% en 2023, habrá un aumento de 10.000 pesos en enero de 2024, llegando a 470.000 pesos. Además de ello, habrá un reajuste por IPC en enero de 2025, de tal manera que los 500.000 pesos se actualicen con la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2024. Adicionalmente, se creará el Consejo de Seguridad Económica de los Trabajadores, cuyo fin es hacer seguimiento a precios de productos de primera necesidad e identificar eventuales distorsiones. Eso no significa que el próximo año, en abril, no haya nuevamente una negociación con las organizaciones de trabajadores. Esa negociación va a estar focalizada en los temas de beneficios complementarios, dado que todavía va a quedar por implementar ¿cierto?, el resto del incremento del ingreso mínimo, particularmente el aumento hasta 500.000 pesos. El proyecto debe ser presentado a la brevedad y entrará con urgencia al Congreso para poder tenerlo vigente desde el 1 de mayo, aunque si ese plazo se excede tiene efecto retroactivo. Actualmente hay 906.000 trabajadores que reciben el sueldo mínimo, de los cuales 8% están en grandes empresas, 12% en medianas y el restante se distribuye en pequeñas, micro y unipersonales. Por lo mismo, en los próximos días se dará a conocer el mecanismo de apoyo a las pymes para que puedan subir el sueldo mínimo sin verse afectadas. Este miércoles tienen reunión con el Ejecutivo para conocer los alcances de la medida, aunque desde ya hay quienes manifiestan sus reparos. Creemos que en tiempos tan complejos y difíciles como los que estamos viviendo, las empresas de menor tamaño sin subsidio va a ser muy difícil poder acceder a este sueldo de 500.000 ya al próximo año. Pero tengo la confianza que vamos a poder dialogar. Aquí hay que tener claro, las pymes están pasando por su peor minuto, no tienen ninguna posibilidad de poder aumentar el sueldo mínimo. Finalmente, el acuerdo contempla un ajuste de los tramos para acceder al subsidio y la asignación familiar, una extensión del bolsillo familiar electrónico hasta mayo de 2024 y la mantención del subsidio para el ingreso mínimo garantizado. Todo este lunes el dólar estuvo rondando los 800 pesos. Durante la mañana especialmente estuvo bajo ese nivel, luego subió de 800 para prácticamente cerrar en esa cifra. ¿Por qué este movimiento? Lo conversamos junto a Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Benjamín, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Seguimos con una volatilidad, aunque no tan extrema durante este lunes, pero sigue el dólar en esa inestabilidad, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente han habido cambios recientes en las posturas del dólar. Ya el hecho de que hubieran algunos bancos en Estados Unidos quebrando provocó bastante incertidumbre durante la última semana y se tienen serias dudas de cuál va a ser el camino a tomar por la Fed. Eso ha provocado tanta volatilidad y que haya momentos en los cuales tengamos tendencias bajistas para el dólar a nivel global, como también alcistas en algunos momentos. Por tanto, eso indudablemente que afecta en el tipo de cambio local. En el ámbito externo, me imagino que la decisión que tome la Fed de Estados Unidos en las próximas semanas va a marcar la tendencia fuerte para el tipo de cambio. Sí, de hecho, las últimas 2 sesiones se ha especulado con que la Reserva Federal suba 25 puntos base. Si nosotros lo miramos en la Station, podríamos ver que el dólar index en las últimas 2 jornadas, tal como se muestra, ha tenido fuertes alzas. Y eso es porque se espera que la primera semana de mayo la Reserva Federal aumente por lo menos 25 puntos base su tasa de interés, cosa que hace unas semanas atrás no se esperaba, ya debido al quiebre de los bancos, a la situación financiera que se ve un poquito más compleja, pero sin embargo se está volviendo a adoptar esa postura, lo que ha fortalecido el dólar a nivel global y ha hecho también un pequeño cambio tanto en el cobre como el dólar a nivel local. Uno podría esperar que ese escenario se está anticipando y que alzas que veamos estos días sean por ese factor y que si es que se llegara a materializar no haya una corrección alcista cuando se comunique porque el mercado ya lo anticipó. O sea, el mercado en el momento está de forma especulativa. Siempre tenemos un movimiento tanto especulativo hasta después de la noticia. Ya probablemente si sube 25 puntos base el movimiento no sea suficientemente fuerte. Entonces podríamos ver al dólar en niveles cercanos a 815, como máximo 830, aunque sea poco probable. Porque como bien dices tú, el mercado ya empezó a anticipar un poco eso y la sensación es que la sorpresa no vendría por ese aumento, sino la sorpresa vendría más bien por negarse a subir la tasa de interés o posponer a eso. Eso podría causar un poquito más sorpresa y podría causar un movimiento un poquito más fuerte. Ahora, también no debemos de perder de vista el otro factor que también nos importa mucho a nivel local, que es el cobre. ¿Ya? Y si miramos el cobre juntamente en la Station, veremos que las últimas 2 jornadas estuvo bajista. ¿Y por qué lo mencionamos con tanto ímpetu durante el día de hoy? Porque hoy día se va a conocer el PIB chino. Y ese PIB va a ser gravitante en la postura de lo que pase con respecto al cobre. Benjamín Castillo, estratega de mercado de XTV. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Que estén muy bien. Muchas gracias a usted, Nicolás. Que estén muy bien. Hacemos la pausa, pero antes les cuento que el Comité de Ministros decidió aprobar el proyecto Los Bronces Integrados, que es la expansión que Anglo American tiene pensado para ese yacimiento, unos $3.000 millones para invertir y extender la vida útil hasta 2036. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. En el corto plazo, Chile y la economía mundial se va a seguir enfrentando a altas inflaciones y también tasas de interés. Incluso las posibilidades de recesión en las principales economías del mundo no se han disipado del todo. Vamos a ver cómo el mundo financiero está mirando este panorama junto al presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, que nuevamente está acá en Agenda Económica. Bienvenido a CNN Chile, Juan Carlos. Encantado y buenas tardes. Bueno, esa me imagino que es la proyección y que no ha variado mucho en el último tiempo. Alta inflación y tasas de interés que todavía pueden seguir subiendo. Bueno, yo creo que lo que hay que entender es que el año 2022 ha iniciado un cambio muy estructural en el mundo y en la economía. Un cambio que se debe a 3 novedades. La primera novedad es el cambio de régimen monetario provocado por la llegada de la inflación. La segunda novedad es el cambio de modelo de crecimiento. Ya no se puede basar el modelo de crecimiento en la acumulación de la deuda. Y el tercer cambio, muy importante, es el cambio en la ruptura del statu quo geopolítico que existía y que se rompe con la guerra de Ucrania. Son 3 novedades, 3 sorpresas, por decirlo así, muy importantes, que dan lugar a un cambio muy estructural, a un cambio que, en opinión de Renta 4, va a ser un cambio que va a durar años. Este proceso de transformación estructural de la economía y del mundo en general va a durar años, no es un tema de meses, es un proceso profundo
y que está siendo un proceso, sin embargo, ordenado. Es decir, no estamos viendo grandes cracks, grandes cataclismos, grandes catarsis. Estamos viendo un proceso relativamente ordenado, pero que va a ser un proceso largo, es decir, un proceso que va a durar tiempo, porque obedece, como digo, a cosas muy estructurales. Un cambio de régimen monetario tras casi 2 décadas de eso que se llamó el dinero barato, el easy money, un cambio en el modelo de crecimiento hacia un modelo más realista y más real, basado en la productividad, basado en el capital, no basado en la deuda, y un cambio muy relevante en el entorno geopolítico. Cuando usted me habla de que no se puede seguir basando en la deuda, claro, porque las tasas de interés están sumamente altas como para emitir bonos en general, pero también usted me menciona que hay un cambio también en la forma de producir economía estructural también. Y ahí uno dice, bueno, entonces emitir acciones por renta variable tampoco aparece como algo sumamente atractivo. Ahí entonces, ¿cómo nos movemos? Bueno, lo que hay que hacer es capitalizarse. Yo creo que es muy importante en este nuevo entorno el tener fortaleza de capital. Y es verdad que a lo mejor algunas empresas dicen, bueno, es que ahora si emito capital lo hago más barato que lo podía hacer hace un año, pero da igual, hay que acostumbrarse que estamos en un nuevo entorno, y en ese entorno la fortaleza de capital, la productividad van a ser claves para las empresas, para los países, para la economía en general. Cuando se refiere a capitalizarse, ¿es tener más liquidez? ¿Tener más cajas para enfrentar eventuales escenarios? Es tener más capital, es tener más equity, perdón por la expresión inglesa. Por supuesto. Pero es por entendernos, ¿no? Yo creo que es tener más fortaleza de capital. Yo creo que hemos vivido una época larga en la que los niveles de deuda se han incrementado de forma extraordinaria y de forma extrema. Y esa época se ha acabado. Y creo que es importante entenderlo, porque vamos a una normalización en las condiciones monetarias, por tanto en las condiciones de financiación, por tanto en las condiciones en las que tiene que desenvolverse la empresa y la economía. Y eso creo que es muy importante, es un cambio realmente de mucha profundidad, insisto, que se está haciendo afortunadamente de forma ordenada. No estamos viendo grandes movimientos caóticos, estamos viendo relativamente orden, pero es profundo, es algo muy estructural. Y lo dice de forma ordenada porque la coyuntura mundial tocó que todos los bancos centrales estén más o menos al mismo tiempo subiendo las tasas de interés, y no que fuera una economía grande en problemas que tuviera que subir la tasa y el resto con tasa a la baja. No, lo digo eso sería de forma coordinada, que también, pero digo de forma ordenada porque no estamos viendo, hemos visto una subida de tipo de interés muy intensa en los últimos meses, y realmente lo que no estamos viendo es una situación tipo lo que fue, por ejemplo, otoño 2008, tras la caída de Lehman, o lo que fue marzo 2020 con el COVID, esos cataclismos en el mercado, esas situaciones bruscas de cambio, no estamos viendo. Hemos visto una serie de fases de ajuste a lo largo del año 2022. Creemos en Renta 4 que vamos a seguir viendo fases de ajuste en la valoración de los activos a ese nuevo entorno monetario, a ese nuevo entorno de crecimiento, a ese nuevo entorno geopolítico, pero todo se está desarrollando de forma bastante ordenada. No estamos viendo momentos de pánico en los mercados, creo que además no los vamos a ver. No estamos viendo momentos de desorden extremo en los mercados, y eso es a lo que llamo un ajuste ordenado pero largo. Con la valorización de los activos, ¿ustedes están viendo que el interés por la renta fija se va a mantener por mucho tiempo más? Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que hoy en día un cambio muy importante es que lo que uno tiene en liquidez lo puede tener en duraciones además cortas, porque en la renta fija se produce una cosa muy interesante, y es la famosa curva invertida, es decir, nos pagan más por colocaciones a 6 meses, a 1 año, a 2 años, que por colocaciones a 10 años, a 30 años. Y entonces lo interesante es que hoy la liquidez que uno tenga la puede tener rentabilizada en duraciones cortas, es decir, sin grandes riesgos de largo plazo. Y eso es muy interesante, y además en activos incluso de gran calidad. Uno puede optar por la calidad que quiera. Nosotros recomendamos ahora mismo ir a calidad. ¿Y eso ustedes lo están recomendando en las distintas regiones? Porque esa es la recomendación que acá en Chile está hace prácticamente 1 año y medio, casi 2 años. ¿Eso sigue entonces independiente de la región? Sin duda, sin duda. En Europa, en Estados Unidos, sin duda. Es decir, realmente la renta fija es muy atractiva. Ojo, no estamos diciendo que haya que tener todo en renta fija. Nosotros estamos partiendo en este momento de una asset allocation, de una distribución de cartera básica 50-50. 50% en renta fija, duración corta,
entendiendo por tal no más de 1 año y medio, 2, y 50% en equity, porque, insisto, estamos ante un ajuste ordenado pero largo, y creemos que en los próximos años seguirá el ajuste, porque obedece a causas muy estructurales, y es bueno tener ese 50% de liquidez rentabilizado en duración corta para poder ir descargando en la renta variable, que es lo que realmente al final produce retorno. Exactamente, pero ahora me atrevo a decir que a un riesgo bastante alto. Yo estaba viendo un informe de un importante banco de inversión estadounidense que mencionaba que los resultados futuros, en el corto plazo, de las empresas listadas en bolsa en Estados Unidos pueden ser peores de lo que están estimando los analistas. Claro, bueno, vamos a ver, hemos visto el ajuste de las valoraciones por la subida de tipos de interés, o lo que es lo mismo, por la contracción de los llamados multiplicadores de beneficio, los PER. Queda por ver todavía el ajuste de valoraciones por el impacto que tiene los menores beneficios si viene, como parece que va a venir, como todo indica que va a venir, la desaceleración de la economía. Vamos a prescindir de que haya o no haya recesión. Puede venir recesión o no. Si viene recesión, pensamos en Renta 4 que será recesión técnica, suave, no recesión profunda, pero en todo caso vamos a un largo periodo de crecimiento económico moderado. Lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, lo decíamos, creo recordar, ya el año pasado en una entrevista aquí también en este plató. Es decir, cabe esperar una etapa larga de crecimiento económico moderado, y eso impactará en los beneficios. No va a impactar a todas las empresas por igual. Estamos en ese mundo en ese mundo divergente, pero va a impactar. Recuerdo que ustedes también hace bastante tiempo que optaron por una estrategia de acciones selectivas, no Sin apostar duda, por un sin índice duda. general de renta variable, sino que ser muy selectivos en las acciones que ustedes recomiendan. Total. Me imagino que en el escenario actual esa apuesta debería profundizarse. Todavía más, sin duda, sin duda. Es decir, vamos a eso que se llama la gestión activa, ¿no? La selección es muy importante, ¿no? Y nosotros seleccionamos básicamente en base a 2 criterios. Uno es la calidad. Creemos que es momento de estar en empresas de calidad. No digo empresas grandes, no, empresas de calidad. Hay empresas también pequeñas de gran calidad, pero hay que priorizar calidad sobre yield, en bonos y en acciones. Ese es un criterio. El otro criterio es la inversión temática. Empresas que estén conectando con todas las temáticas de futuros. No me refiero tanto a sectores. Puede haber empresas que conectan con temáticas de futuro, y aquí en Chile hay algún ejemplo, en sectores como la alimentación o como el sector primario, agricultura, pesca, acuicultura, etcétera. Quiero decir, empresas que conecten con esas tendencias de futuro, que conectan con una economía más respetuosa con el medio ambiente, con una economía más digital, con una economía también con valores, esas tendencias de futuro que son las que van a marcar las pautas de crecimiento y, por tanto, de retorno. Juan Carlos, hablemos un momento de nuestro país. Usted como representante de un banco que es un inversionista extranjero, y usted viene bastante seguido a Chile, 1 o 2 veces al año. Y la última vez que vino fue cuando estuvo acá y era un escenario distinto. Estábamos antes del plebiscito del 4 de septiembre, el 4 de septiembre. También había una reforma tributaria distinta a la que puede salir hoy. Y también había un escenario antes donde la seguridad, si bien era tema, ahora el tema principal de los chilenos es la seguridad pública. Con todos esos elementos que han cambiado, ¿cómo ve usted el país? Bueno, si tuviera que resumir en una palabra cómo estoy viendo ahora Chile en relación con hace un año, la palabra es mejor. ¿En qué lo basa? Pues lo baso en que veo más confianza. Yo creo que el referéndum de 4 de septiembre, el rechazo a aquel proyecto de constitución, que era un mal proyecto de constitución, que era un proyecto que rompía muchas de las cosas que han hecho a Chile ser un gran país. El rechazo a ese proyecto yo creo que ha generado una ola de ilusión, de confianza. Pero, dicho esto, quedan asignaturas pendientes. Lo veo mejor. Creo que hoy tenemos, digamos, los pilares para poder abordar esas asignaturas pendientes, pero todavía quedan. Quiero decir, noto un país con más confianza, noto unos empresarios con más confianza, noto a la gente con más confianza. El año pasado había inquietud y ahora hay ilusión y hay una idea de decir, podemos realmente volver a lo que ha sido las cosas que a Chile han hecho un país grande, diferencial en la región y que ha funcionado muy bien. ¿Y ahora que estamos en un nuevo proceso constituyente? Bueno, vamos a ver qué sale el 7 de mayo en las elecciones, vamos a ver cómo es la composición de ese consejo que va a formular la nueva Constitución. Vamos a ver también qué pasa con otras reformas muy importantes que se van a abordar en Chile, como es la reforma tributaria. Es verdad que el Parlamento
ha dicho que no va a legislar el proyecto que se presentó, pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con la reforma de pensiones, vamos a ver qué ocurre con la reforma de la salud. Y yo creo que en esos tres temas es muy importante que se mantenga el criterio que ha hecho grande a Chile, y es respeto a la economía privada. Obviamente su equipo acá en Chile le informa sobre el avance de esos proyectos, pero usted, mirándolo desde afuera, ¿está pendiente realmente de esos proyectos, bueno, cómo vayan evolucionando? Es que hay una cosa muy interesante, y es que esos proyectos, que son los proyectos importantes en Chile, resulta que si uno va a España o va a Francia, pues resulta que en Francia ahora el problema se llama pensiones, y resulta que en España también hemos tenido una mala, a mi modo de ver, reforma de pensiones. Son temas muy importantes. Estamos en una economía que se está transformando de manera profunda, a la vez se está contrayendo por las altas tasas de interés que tienen que seguir subiendo para controlar la inflación, y a la vez es una economía que tiene que compaginar todo eso con algo esencial en el siglo XXI, que es la estabilidad social. Y por tanto el hecho de que haya paz social. Y todo eso es lo que hay que meter en la coctelera. En Chile, en Europa, en Estados Unidos, es algo global. Hoy los problemas de Chile no son problemas específicos de Chile, son problemas muy globales. Pero es verdad que lo seguimos, y yo lo sigo también en Chile, porque creo que es importante. ¿Y la seguridad pública, que es el tema número uno en Chile? ¿Usted como inversionista extranjero, cómo la ubica dentro de las prioridades, o todavía no está llegando tan arriba como uno lo percibe internamente? No, la seguridad siempre, la seguridad es lo que está por encima de todo, ¿no? Yo no noto en Chile, es decir, sí es verdad que a lo mejor ha podido empeorar algo en los meses recientes, no tengo un conocimiento profundo de ello como para hablar, pero no creo que hoy sea un problema hoy en Chile, digamos, preocupante hoy. Es verdad que hay que preservar esa seguridad jurídica por un lado y pública que ha habido siempre en Chile, y creo que es muy importante, ¿no? Pero no es algo que hoy en día yo lo vea como algo, digamos, que es una patata caliente, como decimos en España, ¿no? En general, la apuesta de Renta 4 en nuestro país, en términos de plan de inversión, de búsqueda de crecimiento, ¿se mantiene? ¿Han aumentado su apuesta? Nosotros mantenemos la apuesta y la aumentamos, es decir, nosotros permanentemente, nosotros vinimos a Chile para intentar aportar algo a Chile, y algo en el mundo de la inversión, que es nuestro mundo, y la inversión de capital, y la inversión, ese círculo virtuoso que hace que la inversión de capital genera empleo, genera crecimiento, genera progreso, y ese progreso a la vez genera de nuevo más ahorro, más capital y más productividad. Y estamos ahí. Nosotros tenemos un concepto de la inversión constructivo y queremos seguir haciéndolo. Y en Chile estamos en el sentido totalmente comprometidos, totalmente. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco de España, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias. Con esta entrevista terminamos la agenda económica de esta jornada. Sigan con nosotros acá, CNN Chile.